Vale. Agora sí, comezamos presentando, temos a honra de contar como relator con Josep Ausensi, doutor pola Universidade Pompeu Fabra. Entre 2022 e 2023 foi investigador Juan de la Cierva na Universidade Rovira e Virgili e posteriormente profesor axudante doutor na Universidade de Alacant entre 2023 e 2025 e agora desde xuño de 2025 é profesor axudante doutor no Departamento de Estudos Ingleses e Alemáns da Universidade Rovira e Virgili. A súa investigación céntrase na semántica léxica, no significado verbal, na interface entre sintaxe e léxico, así como na estrutura argumental e inventiva. Interésalle especialmente a interacción entre o significado e a estrutura sintáctica, é dicir, como o significado dos verbos pode determinar ou restringir a estrutura sintáctica e viceversa. E agora sí, nada máis pola nosa parte, deixamos vos coa súa presentación e moitísimas grazas, por suposto, Josep, por estar hoxe aquí con nós. Gracias a vosotros por la invitación, bueno, que fue tramitada a través de Víctor. Yo encantado de venir aquí online, aunque sea. Lo que voy a presentar hoy es un poco lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando yo empecé el doctorado, ¿no? Porque son cosas que, a menos en mi caso en Barcelona, son cosas, ¿no?, que no te explica nadie de forma, digamos, formal, ¿no? Y lo vas aprendiendo pues con colegas que están terminando el doctorado, con postdocs que vienen y tal, y te lo van explicando y vas aprendiendo, ¿no? Y es algo que, claro, no te lo explican ahí. Y bueno, creo que es una labor que se tiene que hacer. Y aquí he condensado, ¿no?, lo que, digamos, de forma general, ¿no? A ver, ahora, vale. El contenido para hoy, bueno, haré una pequeña introducción muy básica, luego iremos a las entrevistas académicas y bases de datos, que sería la parte troncal de esta charla. Luego, muy brevemente, porque tampoco es parte, pero también hay que estar al tanto, ¿no?, de los índices y métricas, pero ya veremos que será muy breve. Algunas estrategias para elegir una revista, ¿no? ¿Dónde envío, no? Acabas de terminar tu manuscrito y dónde lo envío, ¿no? Hay miles. Un poquito también sobre el proceso de publicación. Y en 6 también hablaré muy brevemente sobre el cambio de paradigma que está habiendo, ¿no?, en estos últimos años sobre la calidad frente a la cantidad, ¿no? Estamos yendo de un proceso, de un sistema donde se valoraba generalmente la cantidad, el peso, y ahora estamos yendo hacia la calidad, ¿no? Y finalmente algunas reflexiones finales, ¿de acuerdo? Introducción. Muy breve, porque esto ya momentos que me sale aquí en medio de la pantalla. Ahora, sabemos que publicar es el principio fundamental de la difusión científica, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, compartir resultados, validar la investigación, pero también por influencia. Aquí hablaremos de libros, diferencias de libros, artículos de revistas, capítulos de libros, actas, reseñas, cómo manejar todos estos tipos de publicaciones. Y sabemos que publicar, vamos, si queremos hacer carrera académica, es el pilar para acreditar los méritos y nos va a servir para contratos y plazas, sexenios, una vez tengamos una posición, una plaza, un contrato, también para proyectos, ¿no?, y promociones, una vez estamos dentro del sistema, si nos queremos estabilizar, también nos va a ayudar. A ver, ¿de dónde venimos? Es lo que he dicho ahora, que es el cambio de paradigma que está habiendo, ¿no? Y venimos de un sistema que se ha gobernado por el lema que se dice publish or perish, ¿no? Publicar o perecer, diría, ¿no? Tenemos que publicar, si no, no somos nadie. Entonces, venimos de este sistema donde la cantidad ha sido mucho más importante que la calidad, ¿no? Sabemos que una vez terminamos el doctorado, si queremos conseguir un postdoc, una plaza, pues las publicaciones son cruciales. Y esta presión, ¿no?, que hemos estado sometidos nos ha dado lugar a lo que se llama las revistas depredadoras. No voy a hablar mucho de estas revistas aquí, pero si alguien está interesado, ahí tengo links y tengo más información para saber distinguirlas bien y tal.
Pero supongo que muchos de vosotros ya habréis recibido correos electrónicos, ¿no? Algunos, la mayoría terminan en el spam, pero otros no, que te invitan a que publiques tu investigación. Normalmente la investigación y el ámbito de la revista no coinciden, ¿no? Yo a veces me invitan a dar una charla o a publicar en una revista de biomedicina o de geología, ¿no? Y digo, bueno, gracias, pero no. Y los correos también, ¿no? Son correos que imitan mucho la redacción de las guías, ¿no? Hay muchas alabanzas a tu carrera, a tus méritos, ¿no? Y aquí también tenemos la presión por publicante ha llevado a lo que se llama prácticas bastante cuestionables, que es el salami slicing. Y aquí hay un link que luego estas diapositivas las mandaré porque hay bastantes links. El salami slicing básicamente es, bueno, tengo tengo una investigación y en vez de publicar un paper, en vez de publicar un artículo, lo que voy a hacer es dividirlo entre dos o tres y así tengo tres artículos en vez de uno, ¿no? El salami slice. Los retos que tenemos para publicar es que, al menos en las revistas de primer nivel, hay una alta competencia y los procesos de revisión son bastante exigentes. Si nos fijamos en las revistas de primer nivel, ¿no? Normalmente suelen invitar entre dos y tres revisores y la aceptación del manuscrito normalmente pues, pasará al menos por dos rondas de revisión, ¿no? Aquí hay otro reto y es lo que juega en contra de cuando estás haciendo el doctorado, es que, claro, el proceso de publicación se dilata muchísimo en el tiempo. Suele durar o puede durar, ¿no? Generalmente puede durar un año, desde que envías el manuscrito hasta que sale publicado, ¿no? De media un año. Puede ser menos o puede ser más, ¿no? Ya lo sabemos, pero es un proceso que se dilata en el tiempo y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La estrategia que tenemos que adoptar cuando estamos haciendo el doctorado, es decir, no esperar igual al último momento o el último año para publicar, sino hacerlo en tándem, ¿no? Y ir haciéndolo para que no se nos tire el tiempo encima. Más. Hay otro problema, que es que hay una falta de revisores actualmente, ¿no? Es decir, el proceso se dilata porque los editores invitan a tres revisores o dos revisores, pero uno de ellos no les contesta o dice que no puede, tienes que buscar a otro, entonces es un proceso que se dilata muchísimo. Y luego tenemos un desequilibrio entre disciplinas, ¿no? Si vamos en las bases de datos que hablaré hoy, vemos que el número de revistas, lo que se llama los Q1 o el cuartil 1, en lingüística general o en lingüística teórica, suelen ser significativamente menor que en lingüística aplicada, que campos que son más aplicados tienen muchas más revistas donde enviar. En cambio, si haces alguna cosa más de lingüística general o lingüística teórica y tal, digamos, un menor cantidad de revistas. Entonces esto juega en contra de disciplinas pequeñas, ¿no? Porque la indexación de una revista en las bases de datos relevantes depende generalmente del número de artículos publicados y de citas, como mencionaré. Entonces, campos pequeños tienen las de perder digamos, en ciertas bases de datos, ¿no? Y es lo que esto tenemos aquí repetido. Los objetivos para hoy sería entender cómo se clasifican las revistas. Hablaré de una forma breve de clasificaciones internacionales, las que son reconocidas internacionalmente, pero también las que son conocidas a nivel nacional. Un poco sobre dónde publicar. La importancia del acceso abierto hoy en día es muy, muy, muy importante. Por ley, cualquier investigación que haya recibido financiamiento público tiene que estar disponible, ¿no? Tiene que estar disponible. Eh, Cuando enviamos un manuscrito hay que ser, ¿no?, coherente con el ámbito de la revista. A veces hay revistas que me invitan a revisar artículos y el artículo no es que esté mal, sino que lo que habla el artículo y la revista no hay un uno por uno, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que el editor te lo puede rechazar directamente sin enviarlo a los revisores, lo que se le llama el desk rejection, ¿no? Y entonces, si podemos evitar esto, mejor, ¿no? Porque a lo mejor te evitas perder un mes. Estrategia de publicación, diversificar las revistas en las que se publica. Puede haber una penalización, por ejemplo, en los procesos de evaluación. Puede haber una penalización si siempre se publica en la misma revista.
Hay que tener en cuenta que un capítulo de libro no es lo mismo que un artículo de revista, implican diferentes procesos, entonces son diferentes. También hablaré sobre las actas de los congresos y esto es simplemente un consejo que yo he seguido que me dieron en un momento, que es no malgastar un artículo completo en unas actas, ¿no? Es decir, si tienes un artículo que dices que lo tienes completo y tal, pues a lo mejor no es lo más óptimo enviarlo a unas actas, sino directamente a una revista. Y al menos en España no todas las publicaciones tienen el mismo peso, ¿no? Como veremos. Y el tercer objetivo de esta charla sería comprender los distintos tipos de publicaciones académicos. Hablaré de libros, de artículos de revista, la diferencia entre artículos en números monográficos y lo que se llama squibs, artículos en volúmenes editados, reseñas y artículos en actas, ¿no? Estos serían, digamos, los 5 pilares de la publicación científica. De acuerdo. Pasamos al punto 2, que serán las revistas académicas, las bases de datos. La diferenciación básicamente es en revistas indexadas y las revistas no indexadas, ¿no? Indexadas, ¿qué quiere decir? Que está en alguna base de datos reconocida. Simplemente esto, nada más. De bases de datos hay muchísimas, entonces las revistas, por norma general, siempre estarán indexadas en algún lugar. Hay, digamos, bases de datos que tienen más prestigio que otros, al menos de forma tradicional. Sabemos que Web of Science tiene una revista indexada, ahí tiene prestigio, en Scopus también. En principio han cumplido criterios de calidad, ¿no? Sabemos que esto es, ¿no? En principio es así, luego salen casos de... Hay revistas que han sido eliminadas de estas bases de datos y tal, pero en principio, de forma de entrada, tenemos que han cumplido criterios de calidad. ¿Y qué significa? Pues que al menos ha habido una revisión por pares, que la revista tiene una periodicidad, ¿no? Y que tiene un impacto y una difusión, ¿no? Y la difusión aquí, el open access, el acceso abierto, tiene un papel muy, muy relevante. Las revistas no indexadas pueden ser de calidad, obviamente, pero digamos que no figuran en los sistemas relevantes. Y aquí pongo un ejemplo de una revista que es Semantics Informatics, que no está indexada, digamos, en Web of Science y en Scopus, pero es una revista que a nivel, digamos, de calidad tiene el mismo nivel porque la gente que publica ahí, por los editores que editan, que hacen el trabajo, es decir, no hay diferencia, pero por razones varias, es una revista que hasta el día de hoy no está indexada. Pueden tener menos visibilidad, pero esto no es el caso de Semantics Informatics, porque tiene todo lo contrario, es una revista en Open Access y tendrá más visibilidad igual. Pero sí que es cierto que a menudo pueden tener menos pesos en las evaluaciones y también en los contratos, y esto no lo sabemos. Y una revista nueva, claro, ¿qué pasa? Aquí se añaden... ¿Cómo podemos indexar una revista en la Web of Science en Scope? Pues bueno, es un proceso largo y tedioso. Al menos tienes 4 o 5 años. Y aquí he puesto otro ejemplo de la revista de lingüística general, que es Glosa, que se creó en 2016, creo, y se indexó en 2021, ¿no? Entonces es un proceso de 4 o 5 años. En definitiva, como he dicho, todas las revistas van a estar indexadas en algún lugar. Lo relevante es si lo están en las bases de datos pertinentes, ¿no? Al menos si lo que aquí tratamos estamos interesados son en las bases de datos, al menos tradicionalmente son las que han tenido más peso en la academia. La primera la tenemos aquí, tenéis ahí un link, ya os mandaré las diapositivas, que es el Web of Science, ¿no? Está gestionado por Private Analytics. Las revistas que están indexadas aquí se incluyen en lo que ellos llaman el Journal Citation Reports. Y aquí aparecen los famosos cuartiles según el factor de impacto, ¿no? Y la posición dentro del área, ¿no? Tenemos revistas de cuartil 1 hasta el cuartil 4, ¿no? Y es muy valorada internacionalmente y obviamente por ANECA también. Pero es de pago. Solo podéis acceder si tenéis, digamos, una suscripción, si la universidad tiene una suscripción, básicamente. Y aquí es lo que decía antes, que campos pequeños como pueden ser la lingüística teórica o la lingüística general, si vamos en Web of Science y miramos las revistas que hay de cuartil 1, son muy pocas. Porque Web of Science ha priorizado la cantidad. Por tanto, los campos de conocimiento que publican muchísimo más, como puede ser la medicina, van a tener, pues, ¿no? Como Web of Science prioriza la cantidad, pues
Es mucho más fácil que las revistas sean indexadas aquí. Entonces aparece Scopus, que Scopus lo que pretende hacer es contrarrestar este problema que tienen los campos pequeños, ¿de acuerdo? Utiliza otros índices y otras métricas, pero al final es lo mismo. Tienen el Shimago Journal Rank, el Web of Science tiene el Journal Citation Reports, es lo mismo, ¿no? Son rankings. También las clasifica por cuartiles y tiene una cobertura mucho más amplia, ¿de acuerdo? Entonces, las humanidades de las ciencias sociales, aquí tenemos las de ganar. Y también es muy valorada internacionalmente y obviamente por ANECA, es gratuita, ¿de acuerdo? Si ponéis Shimago en Google, podéis acceder y podéis buscar las revistas y ahí os aparece toda la información. ¿eh? Luego tenemos otras bases de datos, ¿de acuerdo? O sea, estas dos serían los padres o las madres, digamos, serían lo que dominan, ¿no? Pero hay otras. Por ejemplo, tenemos el ERIPlus, que reconoce revistas europeas de calidad en humanidades y ciencias sociales. Por ejemplo, no sé, habéis publicado una revista que no está en Web of Science, pero tampoco está en Scopus, pero la tenéis, está aquí, pues entonces es cuando hacéis, digamos, el currículum o cuando hacéis una narrativa, que hablaré después de lo que son los currículums narrativos, pues si está indexado en esta revista, pues hay que mencionarlo. También tenemos otro, que sería que es digamos, lo que compila las revistas que son de acceso abierto. Y el acceso abierto es muy importante y cada vez más lo es más y tiene mucho más peso. Y muchas más revistas cada vez se van transformando, digamos, a este proceso, cuando antiguamente todo estaba mediante una suscripción. Es un proceso obviamente muy lento, cuesta mucho, pero hoy en día la importancia del acceso abierto es muy, muy importante. Y luego tenemos el Google Scholar Metrics. Tiene sus índices, lo sabemos, el H5, el H1, es útil, ¿de acuerdo? Pero no está reconocido oficialmente al principio. Simplemente es bastante útil para tener una idea de cómo están los rankings, digamos, según Google, pero al menos hasta donde yo sé no está reconocido oficialmente. Si nos vamos a las bases de datos españolas, la primera, que es bastante útil, es el MIAR, es la Matriz de Información para Análisis de Revistas. Fue desarrollada por la UB, por la Universidad de Barcelona. Y lo que hace es compilar información de más de 100 bases de datos, ¿no? Y tiene un índice. No es un ranking, en principio, de calidad, pero esta base de datos es bastante útil o es muy útil para comprobar en qué bases de datos está indexada una revista. Es decir, quiero publicar en esta revista, pero en vez de ir a Web of Science, mirar si está ahí, voy a Scopus, mirar si está ahí, o voy a ERIPlus y si está ahí, pues voy a MIAR, meto el nombre de la revista y ahí puedo ver en qué bases de datos está indexada. Luego tenemos aquí el Carus Plus, que también lo he metido aquí, porque aunque sea una clasificación que es del Gobierno de Cataluña, por la propia agencia de Cataluña, que es el ACU, lo he metido aquí porque, aunque, bueno, tiene mucha importancia dentro de Cataluña, pero imaginaos, no sé, que publicáis en una revista que no está ni en Web of Science, ni en Scopus, ni en RePlus, ni en ningún sitio, pero sí que está en Carus Plus, ¿no? Pues eso también tiene que ser mencionado, digamos, dentro del currículum, de la narrativa del currículum, es decir, no porque simplemente sea un sistema dentro de Cataluña, no quiere decir que esto no pueda mencionarse, se debe mencionar, ¿no? Es decir, dentro de la estrategia se debe de mencionar porque es un ranking que tiene mucho peso dentro de Cataluña y las revistas que hay aquí están clasificadas, ¿no? También por rankings, según la presencia, ¿no? en Web of Science y en Scopus, ¿de acuerdo? Ah, Otra base de datos española, que sí que es reconocida por ANECA, y que sería CIRT, que fue desarrollada por la Universidad de Granada, y lo que hace es coger datos de Web of Science, de Scopus, de ERIPlus, de Carus, ¿no? Aquí aparece Carus, es decir, CIRT también coge datos de esta base de datos catalana, y lo que hace es que crea, digamos, las clasifica. Hace lo mismo que Carus en Cataluña, las clasifica como A más, A plus, A, B, C o D, según la presencia de estas revistas en estas bases de datos, ¿de acuerdo?
Es muy utilizado por ANECA, como he dicho, para evaluar revistas que no están en Web of Science en Scopus, ¿de acuerdo? Es lo que he dicho antes, ¿no? Web of Science, los campos pequeños tienen las de perder porque valora la cantidad. Scopus lo tiende a contrarrestar, ¿de acuerdo? Pero aún así hay revistas que no están en Scopus, pero pueden estar en SIRC, ¿no? Entonces, es una clasificación bastante importante a tener en cuenta. Y luego tenemos el sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Aquí no tenemos, digamos, rankings. Aquí lo que tenemos es, digamos, te dan un sello, ¿no? Es decir, si cumplen estándares de calidad editoriales y revisión por pares, lo que hace la fundación es te da el sello de calidad y te garantiza, ¿no? Te dice, esta revista ha pasado o cumple los estándares, ¿no? Entonces, si tenéis una publicación en la revista que no está en Web of Science, no está en Scopus, no está en SIRC, pero tiene el sello de calidad, pues es muy, muy importante, obviamente. Bueno, y creo que cada año lo va publicando, al menos cada año se va actualizando la revista, ¿no? Hay revistas que salen, otras que entran. O sea, es una clasificación que hay que mirar, digamos, cada año, cuando se vaya actualizando. Ahora pasaré a índices métricas, lo haré muy rápido porque digamos, no, yo creo que dentro de nuestro campo, que puede ser ¿no? En lingüística general, sobre todo, no es que importe muchísimo. Al menos en mi experiencia, el factor de impacto no sé, o al menos dentro de mi sector o de mis círculos, no es una cosa que yo le dé mucha importancia, pero hay que saber lo que es. El factor de impacto lo genera el Web of Science, ¿no? Y si recordáis, Web of Science lo que hace es valorar la cantidad. Lo que hace es coge las citas recibidas en un año y los divide por los artículos publicados en los 2 años anteriores, ¿no? Entonces, si una revista tiene un impacto de 3, quiere decir que cada artículo recibe una media de 3 citas, ¿de acuerdo? Si tiene 0,5, pues 0,5 citas, ¿no? Tiene la ventana de citación de 5 años y cuando vaya a una revista, muchas revistas esto lo ponen, ¿no? Y veréis que ponen 2 factores de impacto. Uno, digamos, el más periódico y luego uno que se recopila a 5 años. El de 5 años normalmente, pues si lo ponen es porque suele ser mayor que el de 2 años, ¿no? Lo que hace este factor es que simplemente cuenta las citas brutas. Como, otra vez, Web of Science, cantidad. Como más cantidad, mayor factor de impacto. Y eso se relaciona por lo que yo he dicho antes de por qué no yo al menos no me doy tanta importancia, porque en un campo más pequeño vas a tener menos citas y el factor de impacto va a ser menor, porque no se publican tantas cosas. En cambio, en un artículo de, no sé, de medicina, otra vez, vamos a la medicina, pues si tiene, o en inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día vas a ver que hay muchísimas citas, ¿no? Porque se publican muchísimos artículos, entonces el factor de impacto va a subir. Scopus obviamente tiene el suyo y Scopus otra vez intenta contrarrestar la cantidad, intenta introducir la calidad, ¿no? Es decir, que si una cita viene de una revista prestigiosa, no va a tener el mismo peso que una cita de una revista menos prestigiosa. Es decir, aquí ya no cuenta citas brutas, ¿no? Y por tanto, cada revista dentro de Scopus tendrá una puntuación de prestigio y las citas se calculan así. Entonces, en Scopus, claro, Scopus lo intenta hacer así para contrarrestar la predominancia de campos de conocimiento que son mucho más grandes versus los que son mucho más pequeños. Los detalles, bueno, el Scopus usa los 3 años anteriores y el objetivo es que dominen los campos con citación más intensas, ¿no? Aquí tenéis un link que es una página web donde podéis consultar índices y métricas que os he puesto aquí porque pones el nombre de la revista y ahí te dice cuál es el factor de impacto según Web of Science, cuál es el Chicago Journal Rank según Scopus. Y si estáis más interesados sobre más información sobre índices, métricas y el impacto de las publicaciones, aquí también os dejo otro link de mi biblioteca de la Universidad de Rovira y Virgili, pero estoy seguro que la de Santiago de Compostela tendrá también. Pero bueno, es para que si estáis más interesados sobre el factor de impacto y cosas. Voy a pasar ahora a estrategias.
para elegir una revista, es decir, dónde publicamos. Lo primero, a ver, esto puede sonar obvio que lo es, pero hay que definir el objetivo de publicación. Es decir, a ver, estamos interesados en visibilidad internacional, pues igual si estamos más interesados en visibilidad internacional, pues nos va a interesar más igual publicar en un sitio que esté en Web of Science o en Scopus, ¿no? Si es una difusión especializada, sí, hay revistas que son más de nicho, es decir, revistas que son mucho más especializadas, como antes he dicho la Semantics and Pragmatics, ¿no? Es una revista que solo acepta artículos de Semantics y Pragmatics. Hay otra, ¿no? Journal of Pragmatics, la revista de pragmática, que solo acepta, ¿no? Entonces, eso son revistas de nicho, ¿no? Porque dentro de la lingüística general solamente acepta. Entonces, hay que estar, ¿no? Hay que definir el objetivo. Ah, cosas que valorar es la publicación rápida o el acceso abierto según el contexto. Hay revistas que son más rápidas que otras. Esto no quiere decir que no sigan estándares de calidad, no, simplemente, por ejemplo, Glosa, que es otra revista, o Isogloss, que es otra revista, dan mucho menos tiempo a los revisores, ¿no? En vez de darles igual, hay revistas tradicionalmente que te pueden dar 3 meses o 4 meses para que un revisor revise. Pues estas revistas suelen dar pues 3, 4 semanas, entonces si los revisores lo cumplen, pues el proceso puede ser más rápido. Evaluar el encaje temático, que es lo que decía antes, que hay que evitar el desk rejection, que es el que el editor te rechace el artículo, no porque esté mal o porque no cumplas calidad, simplemente porque la temática de tu artículo y la temática de la revista no encajan. Y esto hay que evitarlo, básicamente para evitar perder igual un mes y medio, ¿no? Porque hay editores que pueden ser muy rápidos, pero hay otros editores que no dedican tanto tiempo y entonces pues pueden tardar a lo mejor un mes y medio a mirarse el artículo y decir y leérselo y ver si encajas. Entonces, si podemos evitar esto, mejor porque nos va a evitar perder tiempo. Una cosa que hago yo es ver a ver los artículos recientes, ¿no? En esa revista. Si ves que se ha publicado un artículo en una temática o en un enfoque teórico como el tuyo, pues va a ser una buena idea también publicarlo, enviarlo ahí. Comprobar el idioma, obviamente, periodicidad y perfil de autoría. Y luego hay factores prácticos, ¿no? Tiempo de revisión. A ver, en principio, eso es una media y es lo de, habrá revistas, habrá casos que en un mes ya tendrán la primera decisión y hay casos que igual más de un año, ¿no? Pero yo diría que una media de 2, 3 meses hasta que te digan la primera decisión, es decir, hasta que los revisores lo revisen. 2, 3 meses es esperable. A partir de los 3 meses yo siempre envío un correo al editor preguntándole si hay alguna actualización, ¿no? Pero 2, 3 meses está bien. Y hay casos, he conocido casos de gente que ha estado más de un año, ¿no? Esperando. Entonces, algunas revistas incluyen la tasa de aceptación, te dicen qué porcentaje de artículos se aceptan, ¿no? Igual es una cosa a tener en cuenta. Y el acceso abierto otra vez es muy importante. Y las universidades suelen tener, digamos, acuerdos con las editoriales y pues yo sé que la Rovira Virgili tiene acuerdos creo que con Springer, ¿no? Y entonces si nosotros le enviamos un artículo a una revista de Springer, el acceso abierto es gratis, lo paga la universidad, ¿no? Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta también, ¿no? Es decir, ¿qué revistas está suscrita o tiene el acuerdo mi universidad que me va a permitir pagar el Open Access sin que no vaya a mi cargo, ¿no? Que en algunos casos puede ir de, no sé, de 2.000, 3.000 euros o más del IVA, entonces es una cosa a tener muy en cuenta. Si la universidad ya tiene un acuerdo con ciertas editoriales, pues a lo mejor merece la pena ver estas revistas y considerarlas. Y la reputación de la editorial, hay que evitar las revistas depredadoras. Aquí no hablo, pero si alguien quiere saber más, también tengo información sobre las revistas depredadoras, porque a veces no es fácil diferenciarlas, ¿eh? Y luego tenemos la estrategia de carrera, ¿no? Es decir, las agencias, ¿no? Si tienes que acreditarte o tienes que solicitar un postdoc o solicitas una plaza, al menos hasta ahora, ¿no? Lo que se valoraba más, lo que se valora es, digamos, la presencia en las bases de datos Web of Science de Scopus, pero es lo que
decía antes, es decir, también se valora la presencia de una revista en otras bases de datos, como puede ser la CIRC, la Carus, la MIAR. Es decir, es decir, lo que quiero decir es que si tenéis una publicación en una revista que no está en Web of Science Scopus, no quiere decir que no valga para nada, ¿no? Todo el contrario, ¿no? Tenéis que contextualizar la aportación que hace esa revista, vuestra publicación en esa revista, mirando otras bases de datos relevantes. Una revista puede o va a aparecer en varias bases de datos, ¿no? Si una revista está en Web of Science, lo más seguro es que estará en Scopus, y lo más seguro es que estará en CIRC, y lo más seguro es que estará en MIAR, ¿no? Entonces, va a estar en varias bases de datos. Hay que revisarlas y decidir dónde enviar el artículo. Elección personal, y esto es elección personal. Yo siempre he prescindido de Web of Science y siempre he utilizado Scopus. ¿Por qué? Porque Web of Science valora la cantidad. Entonces, campos pequeños como el mío, que es la lingüística teórica y formal, no tenemos muchas revistas, digamos, en el primer cuartil. En cambio, en Scopus hay muchísimas, ¿no? Porque Scopus lo que valora es no tanto la cantidad, el peso bruto, sino intenta contrarrestar que campos con mucha citación y campos con muchas publicaciones dominen. Y aquí os he dejado herramientas útiles, porque luego, como he dicho, les enviaré a los organizadores el PowerPoint. Hay una web que es el Journal Finder, que creo que le pones el abstract de tu artículo y te puede decir las revistas donde puede encajar. El link al Shimago Journal, a Scopus, porque es gratuito. Luego aquí hay una guía, ¿no? Eso que decía, Think, Check, Submit. Hay una guía para evitar revistas depredadoras, porque a veces no es fácil, ¿no? Porque muchas revistas de estas, ¿no? Vas a su página web y algunas lo hacen muy bien, ¿no? Se inventan el ISBN, se inventan datos, pero lo hacen muy, muy bien. El nombre de la revista normalmente imita el nombre de la revista original, y simplemente, pues, echarle una ojeada. Está. Ok. Vamos a pasar al proceso de publicación. A ver, la preparación del manuscrito. Esto también a mí nadie me lo explicó. Es decir, lo vas aprendiendo muchas veces a golpe de palos, ¿no? Envías un artículo, lo acabas de escribir, estás muy contento, estás muy ilusionado, primer año, tal, lo envías, ¿no? A mí me pasó, lo envías y tal, y claro, pues pasa lo que pasa, ¿no? Porque no estás bien preparado. Hay que leer bien las author guidelines, ¿no? Las directrices que pone la revista. Otra vez, comprobar la compatibilidad, es decir, no puede parecer obvio, pero simplemente por el guiarnos solo por el título de la revista no es adecuado, porque las revistas tienen, digamos, unos objetivos muy específicos normalmente. Si usáis LaTeX, la mayoría de revistas ofrecen plantillas en LaTeX, usáis LaTeX, entonces esto es muy, muy cómodo, ¿no? Porque no os tenéis que preocupar para formatear vuestro artículo según el estilo de la revista. Pero hay que tener en cuenta que no es obligatorio. En principio, generalmente no es obligatorio que le deis formato al manuscrito según las normas de la revista la primera vez que lo enviéis. Y yo no lo hago nunca. ¿Por qué? Porque te lo pueden rechazar, y todo el tiempo que vas a perder formateándolo después, ¿no? Lo más normal es que una vez se acepte, te digan que lo transformes, ¿no? Algunas revistas te dicen que lo tienes que formatear desde un inicio, pero yo nunca lo he hecho, a no ser que tengan una plantilla de LaTeX. Entonces sí, porque es muy sencilla, ¿no? El proceso de revisión, tú lo envías, el editor lo evalúa. Si están de acuerdo que ese artículo encaja en la temática de la revista, busca revisores. Lo envía a los revisores hacen unos informes, se los devuelven al editor y el editor toma una decisión. Lo más habitual, y eso creo que hay que estar contentos, cuando recibes un revise, un resubmit, o un revisar y volver a enviarlo, eso es sí, lo normal, es decir, lo general que ocurra es esto, y hay que estar contentos. ¿eh? Pero también lo más habitual también puede ser que se rechace, ¿no? Lo que es poco habitual, y a mí no me ha pasado nunca, que lo acepten directamente en la primera ronda, ¿no? A menos en las revistas de primer nivel,
con cambios menores o mayores. Hay excepciones a esto, ¿eh? Por ejemplo, Isogloss, hay revistas como Isogloss que no tienen sistema de revise and resubmit, ¿no? Porque hay una discusión también sobre que este proceso igual no es el más óptimo, pero ellos no tienen. Tú envías un artículo y te lo van a aceptar o rechazar en la primera ronda, ¿no? Esto puede tener ventajas y desventajas también, ¿no? Porque el artículo tiene que estar muy bien para que, digamos, no te lo rechacen ya directamente y tú no tengas opción a explicarte el por qué. ¿Cómo respondemos a los revisores? Aquí he incluido algunas cosas. En principio, el proceso es preparar una carta de respuesta y abordar cada punto, ¿no? Coges cada comentario que te han dicho y lo coges y preparas una respuesta, ¿no? El comentario te dice, el revisor te dice por qué este coche es negro y tú le dices, bueno, es negro porque como es negro, pues recibe menos calor o lo que sea. Es decir, hay que justificar lo que te dicen, ¿no? Y también esto le ayuda al editor a saber lo que has hecho con el artículo, ¿no? Siempre intentando un tono colaborativo. Hay revisores que, como están escudados con el anonimato, ¿no? A veces hacen unas revisiones que son un poquito desagradables, ¿no? Para decirlo de alguna forma, pero siempre hay que mantener el tono colaborativo, ¿no? Y es importante esto. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que te dice un revisor. Es decir, un revisor es un colega tuyo que se está leyendo el paper, el artículo, y te está diciendo lo que él cree que tiene que mejorar, pero no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice un revisor, porque muchas veces hay revisores que se contradicen. El revisor 1 te dice por qué el coche es negro y el revisor 2 te dice por qué el coche es blanco, ¿no? Entonces, no hay que estar de acuerdo. Lo que es importante es justificar las decisiones en la carta. Y esto también es importante, es que no se debe responder a cada comentario, sugerencia, poniendo una nota al pie. Es decir, esto es lo típico, ¿no? Las notas al pie, como nos indica un revisor anónimo o tal. No hace falta hacerlo, se puede introducir en el texto principal, poner una sección, etc, etc. Y aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando estás de acuerdo con el revisor, ¿no? Imagina que el revisor nos dice, sugiero mantener el uso del término léxico contra lo que propone el revisor 2. No creo que debas o debáis abordar en este artículo la cuestión tal, tal, tal. Bueno, perfecto. Si estás de acuerdo con el revisor, pues estamos de acuerdo con el comentario del revisor y hemos optado por mantener el término léxico, especialmente porque ya incluíamos una nota al pie en la versión originalmente, abordando esa cuestión. Es decir, siempre justificando y contestando los comentarios. Es decir, aunque estéis de acuerdo, hay que justificarlo y comentarlo. Cuando no estás de acuerdo con el revisor o el editor, ¿no? Por ejemplo, un editor nos dice, resulta confuso que la palabra again se analice tanto en la sección 3.1 como de nuevo en la sección 5. Ambas discusiones deberían unificarse, ¿no? Y aquí no estábamos de acuerdo. Entonces, no pasa nada. Hay que explicarse, ¿no? No estamos de acuerdo con el revisor en que ambas discusiones deben combinarse y justificarte. En la sección 3.1 introducimos el modificador para mostrar esto. Y en la sección 5 lo utilizamos de nuevo con otros fines. ¿De acuerdo? O sea, al final a quien tenéis que convencer no es el revisor en sí, sino el editor, ¿no? El editor tiene que coger las revisiones que ha hecho los revisores, vuestras revisiones, las contestaciones que habéis hecho los revisores, los cambios, y tiene que tomar una decisión, el editor. Tiene que ver si ese artículo es publicable o no. Entonces, no se trata siempre de acontentar a los revisores, porque muchas veces o se puede dar el caso que los revisores se contradigan, pero es más justificar vuestras decisiones y tenéis que ayudar al editor a que decida que vuestro artículo tiene que publicarse. Eso es, digamos, el, el, el take home message, ¿no? El mensaje que hay que tener claro. Vale, ahora hemos considerado si nos han dado el revise and resubmit, pero rechazo, que también es digamos, es una parte natural y es muy frecuente de la carrera académica. Es una parte, digamos, que nadie pone en su currículum digamos, los rechazos, ¿no? Pero es una parte que todos sabemos que es natural y es muy frecuente en la carrera académica, tanto en artículos, en proyectos, en contratos, en plazas, etc, etc, etc. Entonces no hay que tomarse los rechazos a nivel personal. Es decir,
no te están no te están rechazando a ti como, digamos, como persona, sino al trabajo que tú has producido. Algunas veces esto es complicado, ¿no? Porque dedicamos mucho tiempo a los artículos y muchas veces el artículo tenemos mucho aprecio, pero hay que separarlo porque se puede pasar mal, ¿no? Cuando nos rechazan cosas. Vale, pero bueno, nos han rechazado el artículo. No es el fin del mundo. Revísalo, mejóralo y reenvíalo a otra revista. Básicamente es el proceso. Si tú crees que ese artículo merece ser publicado, revísalo, mejóralo y reenvíalo. Pero claro, cuando lo reenvíes, no hagas la de voy a ignorar todos los comentarios que me han dado los revisores y lo voy a enviar a otra revista a ver si en esa revista cuela, ¿no? Eso no es una práctica bastante aceptable, básicamente porque algunas revistas ya te preguntan si tu artículo ya se ha revisado previamente. Ya te preguntan ¿y cuál fue la decisión anterior? ¿No? Algunas revistas te dicen, este artículo lo has enviado anteriormente a otro lugar, ¿y qué pasó? Entonces, lo que hay que hacer aquí es, cuando se reenvía, abordar todos los comentarios previos de los revisores, todos, aunque los que no estés de acuerdo también, tener una justificación. ¿Eh? Y básicamente porque pueden volver a ser contactados, y más en campos pequeños. Y a mí esto me ha pasado. Tú envías un artículo a una revista, te lo rechazan, y lo vuelves a enviar a otra revista y vuelven a contactar a el mismo revisor. Y claro, si ese mismo revisor ve que de sus comentarios no has incorporado ninguno y no te has molestado a mejorarlo, pues va a ser un problema porque te lo va a rechazar otra vez. Básicamente, cuando reenviéis, no estaría de más indicarle al editor que habéis enviado el artículo anteriormente, lo habéis revisado y que fue rechazado. Opcional, podéis adjuntarle las cartas de respuesta previas para el editor, ¿no? La carta que habéis preparado para la carta que hablaba antes, ¿no? Me han dado este comentario, he hecho esto. Me han dado este comentario, he hecho esto. La podéis adjuntar al editor para que el editor vea, ¿no? El nuevo editor vea, vale, el proceso que ha seguido vuestro manuscrito y también pueda tener una valoración o pueda tener una idea de lo que ha pasado y eso le va a dar margen de maniobra, ¿no? Pero en todo caso, si se rechaza el artículo, yo no recomendaría que lo volváis a enviar a otra revista directamente sin modificaciones, sin cambiar nada, simplemente, ¿no? El punto 6 sería la calidad frente a la cantidad, porque es el cambio de paradigma que he dicho que hace al menos ya unos cuantos años que se está dando a nivel mundial, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de métricas cuantitativas, ¿de acuerdo? Números de publicaciones, cuartiles, índices de impacto, etc., etc., ¿no? Es decir, se valoraba el peso del investigador, un profesor, por el número de publicaciones, por dónde lo publicaba, el índice de impacto, etc., etc. Como he mencionado al principio, esto se ha criticado durante muchos años porque primeramente genera presión para publicar y también fomenta prácticas insostenibles. Es lo que he dicho antes al principio del salami slicing, ¿eh? Es decir, no estamos tanto interesados en crear conocimientos nuevos, sino en publicar como más mejor. Entonces esto ha dado paso a prácticas insostenibles, ¿de acuerdo? Aquí he puesto Europa, pero es una iniciativa que empezó, creo, en San Francisco, que hay un cambio de paradigma que se ha impulsado por las iniciativas como el COARA. ¿De acuerdo? Se lanzó en 2022, tenemos más de 600 instituciones que quieren reformular o reformar la evaluación de la investigación. Básicamente lo que quieren hacer es priorizar la calidad y el contenido frente a los indicadores bibliométricos. Y tenemos reconoce una pluralidad de resultados, no solo artículos, datos, software, transferencia, divulgación, ¿de acuerdo? Y promueve lo que se dice las evaluaciones narrativas, donde los investigadores explican el impacto de su trabajo con contexto. Esto igual para los postdocs, para las plazas, esto no se aplica, pero cuando os tengáis que acreditar para titular, por ejemplo, si estáis interesados en acreditaros a titular y en un futuro catedrático, hay que hacer una evaluación narrativa de tu currículum. Es decir, hay una parte del currículum donde tienes que poner en contexto
todo lo que tú has hecho, ¿de acuerdo? Entonces esto está hecho para eso, para ir más a la calidad que no la cantidad. Es decir, no importa tanto cuánto has publicado, sino la calidad de tus publicaciones. En España, la ANECA se une a COARA en 2023, entonces hay un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Hay evaluaciones más cualitativas en acreditaciones y en los sexenios, ¿no? En los sexenios, para aquellos que no lo sepáis, es una evaluación a la carrera investigadora que cada 6 años puedes pedir que te evalúen tu trayectoria investigadora. Y tienes que poner en contexto, ahora mismo tienes que poner en contexto las publicaciones. Tiene una cosa positiva que es que, claro, si tienes una publicación en una revista que no está en Web of Science, no está en Scopus, pero tampoco está en SIRC, no está en las bases de datos relevantes que puede considerar ANECA, pero ha tenido un cierto impacto dentro de tu campo, tiene un impacto, tiene una calidad y tal, y lo pones en contexto y lo argumentas, esa revista, esa publicación puede ser tan importante, ¿no?, como otras. Y ahora mismo tenemos, digamos, la evaluación narrativa, que es lo que he comentado, que se aplica básicamente en las acreditaciones, en la de titular y catedrático, pero también en los sexenios. Y aquí creo que tengo un ejemplo. Aquí. Bueno, ANECA ha anunciado que los cuartiles y los índices dejarán de ser el único criterio central. Se valorará el impacto real y la coherencia global. Eso quiere decir que publicar un artículo en una revista de cuartil 1 va a seguir siendo importante, obviamente, pero si tú tienes un artículo publicado en una revista que no es un cuartil 1, pero tiene un impacto y tiene un impacto real y lo puedes demostrar, ese artículo va a ser considerado. Mientras que anteriormente no pasaba así. ¿De acuerdo? Entonces, ANECA está explorando cómo funciona esto, sobre todo en los sexenios y en las acreditaciones. Aquí os pongo que también hay reticencias ante este cambio. ¿De acuerdo? Actualmente hay un debate dentro de la academia que algunos investigadores muestran reticencias ante este cambio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Básicamente porque si te alejas de las métricas basadas en cuartiles, esto puede abrir la puerta a juicios más subjetivos. Es decir, puede ser que a ti te hayan considerado una publicación, mientras que a tu compañero no, porque, ¿no?, digamos, la subjetividad, cuando quitas las métricas, abre la puerta, digamos, a más juicios más subjetivos. Y otra preocupación es que los campos pequeños tienen dificultad de mostrar impacto con estos criterios, ¿no? Tú publicas un artículo en 2025, lo quieres enviar en el sexenio 2026, es muy complicado, ¿no?, al menos en campos como la lingüística general o la teórica, en mi caso, demostrar un impacto. Cuesta. El impacto normalmente viene después al menos en mi campo, viene después de un tiempo considerable, ¿de acuerdo? Entonces, hay un cambio de paradigma, para lo que veáis, pero también hay un debate actual, ¿no? Hay un debate que hay gente, pues, hay algunos profesores, investigadores, tal, que hay reticencia, pero bueno, tenemos este cambio de paradigma que creo que como forma general es positivo. No voy a hablar mucho sobre una evaluación narrativa porque tengo aquí links, pero para que os pongo en contexto. El primer paso, hay que contextualizar, explicar la relevancia del campo y tu contribución. Es decir, yo he hecho esta investigación sobre esto y explicar la relevancia que tiene tu investigación y la contribución que estás haciendo. Argumenta la calidad, justificar las decisiones de publicación, es decir, ¿por qué has publicado en esta revista y no en la otra?, ¿no? Y ahora aquí abajo tengo un ejemplo. Mostrar el impacto, cómo lo has difundido, si se ha citado, si se ha aplicado, si se ha discutido. No sé, habéis publicado un artículo y se ha publicado en el diario porque tiene un impacto sobre, no sé, sobre un aspecto de la vida social de las personas. Esto ahora tiene importancia y se puede aplicar. Reflejar la evolución, es decir, cuando os vayáis a acreditar a titular, es importante también destacar el crecimiento, la trayectoria, no tanto el volumen. Recordad que aquí ahora estamos en la calidad, no tanto en la cantidad. Y es muy importante mostrar diversidad, que hayáis participado en proyectos, que hayáis hecho docencia, transferencia, divulgación. Es decir, no solo publicaciones, pero es importante
esto, participar en proyectos, colaborar con gente, docencia, proyectos de innovación docente, coordinación de grupos docentes, transferencia, divulgación, también es muy, muy, muy importante. Y aquí tengo un pequeño, ¿no? Un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que podría ser la evaluación narrativa. Y dice, aunque mi investigación se publica mayoritariamente en revistas del ámbito ibero-románico, ya te está poniendo, ya lo está contextualizando, ¿eh? Te está diciendo dónde publico. Y ahora lo que voy a hacer es justificarlo, ¿no? Estas revistas están indexadas en Caruda y Circa, garantizan una difusión óptima dentro del área de la semántica verbal en lengua romance. Es decir, ¿por qué publicas aquí y no publicas en esta otra revista que puede tener más impacto? Bueno, porque yo trabajo en esto, en este tema, y en este tema la revista que tiene más impacto son estas, ¿de acuerdo? Pero se da el caso de que estas no son tan relevantes, digamos, a nivel internacional, ya, pero es que yo trabajo sobre esto y creo que en mi caso, digamos, el más óptimo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un link hay una guía de la evolución narrativa, ¿de acuerdo? Hay una charla de la ACU, que es el equivalente de la NECA en Cataluña, una charla de una hora, creo, sobre todo esto que estoy hablando, sobre este cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis Dora, que Dora, digamos, es el principio, lo que dio lugar a esto, creo que fue hace 10 años o así, ¿no? Es donde se empiezan a cuestionar todas estas prácticas de cantidad. Y la gente empieza a ver que lo que hay que ir es más a la calidad y no tanto a la cantidad. De acuerdo, y ahora aquí simplemente algunas reflexiones finales de cosas que no he mencionado y que algunos de vosotros podéis tener pensando, ¿no? Bueno, he hablado de artículos en revistas, pero ¿y los artículos en volúmenes de libros qué? Al menos en España suelen tener menos peso que los artículos de revista. Y al menos esto digamos, en contratos, como pueden ser, ¿no? En principio, un artículo en revista va a tener más peso porque es lo que cuesta más publicar, básicamente, ¿no? Perdón. El proceso de publicación puede ser largo en estos casos. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que se hace es esperar a que todos los autores escriban su artículo y todos los autores, ¿no? Imaginaos que hacéis un libro monográfico en un tema y hay 10 autores, hay 10 artículos y claro, pues para publicar todo el artículo te tienes que esperar que todos hayan escrito el artículo, que todos los artículos hayan sido revisados, que el editor los modifique, etc, etc. Entonces el proceso puede ser muy, muy, muy largo, en algunos casos mucho más largo que las revistas. La clave aquí es que el prestigio de la editorial puede determinar el peso del artículo. Aquí pone puede porque con el cambio de paradigma no es lo único. Actualmente ya no se mantiene, pero el prestigio editorial en España se medía mediante este índice, que es el SPI. La creación, digamos, cuando la ANECA se adhiere a COARA, digamos, cuando ANECA pasa de cantidad a calidad, este índice, los autores dicen que ya no lo van a actualizar más porque ya no tiene sentido hablar de esos rankings, ¿no? Pero tenemos otros indicadores. Aquí hay otro link que es decir, he publicado este artículo en esta editorial, y no es la típica, no es Cambridge, no es Oxford, no es John Benjamin, ¿eh? Es un artículo, es una editorial, no sé, a lo mejor más local. ¿Cómo puedo explicar, cómo puedo demostrar impacto? Pues aquí tenéis una guía para hacerlo, ¿de acuerdo? Y las reseñas de libros tienen cierto peso, realmente, especialmente si se publican en revistas de primer nivel que estén en Web of Science Scopus. Es decir, os han pedido que hagáis una reseña de un libro para una revista, digamos, de cuartil 1. Bueno, esto tiene peso, ¿de acuerdo? Pero no son artículos de investigación, por tanto no se tiene que presentar como tales, ¿de acuerdo? Y las actas, los artículos en actas, en lingüística general generalmente no tienen peso, es decir, lo que importa, digamos, son artículos en revistas, artículos en volúmenes, pero las actas en principio no, porque normalmente las actas no pasan a un sistema de revisión por pares, básicamente. Hay excepciones a esto. Lingüística computacional, computer science, y todo esto es diferente, ¿de acuerdo? Pero al menos en lingüística general, que es mi campo, no tienen peso, ¿eh? El prestigio puede venir del prestigio de la conferencia. Es una conferencia que tiene muy prestigio.
que tiene una aceptación muy baja, entonces pues hay actas, a menos de congresos internacionales, que pueden tener bastante prestigio, ¿eh? Y la regla práctica es que es lo que he dicho al principio, de no malgastar un artículo potencial en unas actas, ¿no? Es decir, puedes publicar en unas actas un artículo preliminar y luego escribes un artículo en una revista donde donde lo amplíes, ¿no? Pero usar todo el artículo, digamos, el artículo en unas actas no os lo recomendaría. Y los libros, también tenemos libros. La publicación suele llevar muchísimo tiempo, ¿eh? Tú envías una propuesta, los editores la aceptan o la rechazan, luego firmas un contrato, luego hay revisión por pares del libro y hay revisión por parte de los autores. O sea, puedes ver aquí que es un proceso muy largo, pero puede ser una opción que os interese. Básicamente, transformar vuestra tesis doctoral en un libro. Es una opción que puede que os interese, pero hay que saber que es un proceso muy largo, ¿eh? Y aquí tenemos los squibs, ¿qué es un squib? Squib, sí, para aquellos que no sepáis, squib es un tipo de artículo, digamos, dentro más de la lingüística teórica formal, que es un artículo muy corto, unas 10 páginas máximo, ¿no? Pero imaginaros que habéis detectado un patrón en esta lengua que nadie antes lo ha observado, pero no tenéis un análisis, porque aún no lo tengo, pero he detectado este patrón y lo tengo descrito bien y tal y tal y tal. Pues los squibs son perfectos para esto, ¿eh? Porque básicamente un squib es un artículo muy pequeño que no te requiere de un análisis completo, ¿de acuerdo? Entonces cuentan como artículos de revista, básicamente son artículos de revista, simplemente son más breves, ¿eh? Por tanto, un squib de cuartil 1 es un artículo de cuartil 1. Y aquí tenemos los artículos en números monográficos, que sería las special issues en inglés. Son artículos de revista, obviamente, simplemente están editados por editores invitados. Muchas veces vas a una conferencia, a un congreso, a un taller, a un workshop, ¿no? Y los organizadores del workshop os dicen, ¿os parecería si hacemos un special issue, un número monográfico en esta revista? Y si todos los presentadores, los autores de ese congreso están de acuerdo, ¿no? Pues se pone, digamos, haces esta propuesta. Y ya simplemente para terminar, el cambio de paradigma viene de, ¿no?, que la calidad es cada vez más importante que la cantidad. Es decir, venimos de un sistema donde lo que era más importante era el número de papers de cuartil 1 tenías, ¿no? Ahora esto estamos yendo hacia la calidad, ¿de acuerdo? Pero un volumen demasiado bajo, es decir, pocos artículos o poca investigación, digamos, poca output, un volumen muy bajo también es problemático. Es decir, si queréis pedir una Juan de la Cierva, si queréis pedir un profesor ayudante de doctor, es decir, una plaza de profesor ayudante de doctor, las publicaciones, es decir, un volumen sigue siendo importante, ¿no? Pero la calidad es cada vez, al menos en las evaluaciones que hace la ANECA, la calidad se está premiando mucho más que la cantidad. Otro concepto es la independencia investigadora, que es clave, ¿de acuerdo? Es decir, publicar siempre con los mismos coautores puede complicar valorar la contribución individual. Es decir, si siempre publicas con la misma gente, pues es difícil para cuando tú envías tu currículum a un comité, ¿no?, que el comité vea, ¿no?, es difícil, vea, ¿no?, cuál es tu contribución. Pero hay fórmulas, como el credit, que tenéis aquí el link, hay fórmulas para explicar la contribución que ha hecho cada autor. O sea, hay formas de también contrarrestar esto, ¿eh? El credit, esto es aquí tenéis otro link, que es una de las fórmulas estándares que se usan para decir, bueno, pues este autor ha hecho la metodología, este autor ha hecho el análisis estadístico y este otro ha hecho la parte de resultados, ¿no? Como sabéis, hay muchísimos rankings, pero lo que no hay que intentar hacer es intentar no engañar, pero intentar, sí, no intentar engañarles. ¿Y qué quiero decir con esto? No manipular cuartiles. Es decir, imaginaros que publicáis un artículo en 2025 en una revista
que es un cuartil 1 en 2025, ¿de acuerdo? Pero en 2020 era un cuartil 3, la revista era un cuartil 3, ¿de acuerdo? Si en 2020 y vosotros publicáis en 2020 es un cuartil 3, vuestro artículo es cuartil 3, aunque la revista el siguiente año, en 2021, sea un cuartil 1. Lo que quiero decir es que el cuartil, lo que importa es del año, no importa, no hay que coger, digamos, el último cuartil. Y eso es importante porque se han dado casos, ¿no?, de que tú coges el último cuartil de la revista porque es mejor de cuando tú publicaste, ¿no? Entonces, esto no hay que hacerlo porque no da una buena imagen, ¿no?, de cuando preparas el currículum. El cuartil 1 obviamente no garantiza la calidad, eso está claro, pero sí que garantiza puntos en evaluaciones que son puramente cuantitativas, en evaluaciones que simplemente contan al peso, pues los artículos de cuartil 1 te van a dar todos los puntos relevantes, si solamente tenemos el peso bruto, ¿de acuerdo? Sí, y esto es todo. Muchas gracias, y si tenéis preguntas y tal, como he dicho, y enviaré las diapositivas a los organizadores para que si los queréis los queréis compartir, no hay ningún problema, sobre todo porque hay muchos links en las diapositivas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta interesante y tan necesaria, creo yo, charla, sobre todo para las personas, pues eso, que estamos iniciando nuestra carrera investigadora. Creo que nos ha despejado ya muchas dudas que a lo mejor hace una hora teníamos y que ahora ya Sí. están despejadas. De todas formas, bueno, también queremos recordar que se publicará el vídeo de la grabación de la sesión en el canal de YouTube del Instituto de Lengua Galega. Por tanto, bueno, además de enviaros la presentación, después también podéis siempre acceder al link y revisar lo que queráis. Abrimos ahora entonces turno de preguntas, que creo que ya hay una, entonces... Sí. Bueno, y una cosa, o sea, también podéis preguntar por el chat y después nosotros vamos haciendo un poco de moderadores si alguien no puede activar el micrófono, por lo que sea. ¿Está permitido? Sí. ¿Y quién era? Hemos ya permitido, o sea, la persona que había levantado la mano, que no sabemos quién era ahora mismo, puede hablar, que ya hemos dado acceso al micrófono. Sí. 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 André. Si no, yo tengo aquí un par de preguntas anotadas. Te hago una y después si van surgiendo alguna más en la videollamada, pues a través del sistema de participación y de levantar la mano, pues ya vamos viendo. Yo tenía una duda, bueno, me gustaría pedirte un poco una recomendación de cómo proceder. Es decir, cuando estamos pensando, por ejemplo, en publicar un artículo, ¿nos recomendarías mirar revistas antes de realizar el manuscrito, aunque tengamos la investigación hecha, o proceder de la forma contraria? O sea, hago toda la investigación, escribo todo el artículo y después busco revista. Yo normalmente lo hago la segunda opción, ¿no? Es decir, primero escribo el artículo y luego ya miro dónde lo puedo enviar, ¿no? Es decir, yo creo que no te vas a quedar sin opciones de enviar tu artículo, quiero decir con eso. Es decir, va a haber una revista sí o sí donde encaje. Entonces, yo lo que siempre hago es escribo el artículo y luego ya me preocupo, digamos, de dónde lo voy a enviar. La forma anterior también es posible, lo que pasa es que no lo había planteado, pero también, es decir,
quieres enviar el artículo a esta revista y vas a, ¿no? El proceso anterior. Sí, y yo creo que la parte de tú escribes, tú tienes una investigación, la escribes, luego ya te vas a preocupar de dónde enviarlo. Yo creo que no vas a tener problema en encontrar una revista que encaje en lo que has escrito, ¿no? Vale, muchas gracias. Y otra cosa, o sea, por curiosidad, ¿nos podrías dar algún consejo entonces o algún consejo práctico para identificar esas revistas depredadoras? Porque, o sea, si bien es cierto que, claro, cuando nos llega un correo diciéndonos que somos los mejores en nuestro ámbito y que todo lo que hacemos es increíble, pues claro, se sabe fácilmente que es una especie de engaño. Pero si es más sutil, a lo mejor es más difícil detectar. Sí, en el PowerPoint hay un link donde hay mucha información de cómo detectarlas, ¿no? O sea, cuando te envían este tipo de correos es muy fácil, en principio, porque claro, nadie te va a enviar un correo diciéndote, ¿no? El tipo de correo que te envían alabándote de unas formas casi, digamos, muy informales y coloquiales, ¿no? Es decir, no, no. Pero sí que es cierto que hay otras revistas que, es lo que digo antes, que se hace mucho más complicado diferenciarlas, ¿no? Y en el link que hay en la diapositiva, ahí hay muchas formas de saberlo. Una, por ejemplo, puede ser, es que es lo que digo, se inventen el ISBN o el ISSN de la revista, ¿no? Que ponen un número inventado, tú luego coges ese número, lo vas a buscarlo en una base de datos tal, no aparece la revista porque es una revista inventada, ¿no? Entonces, hay fórmulas de saberlo, pero también una es usar el criterio común, es decir, el sentido común, y luego también preguntando a colegas, es decir, mira, hay esta revista y no sé realmente si es depredadora o no y tal, y, pues, preguntando a colegas, a directores de tesis, la conoces, no sé, pero como digo, en el PowerPoint he puesto ahí un link porque es una guía, digamos, para saberlas identificar, ¿no? Es importante porque, claro, una vez tú envíes un artículo ahí, si te lo aceptan, ya es suyo. O sea, una vez es publicado ya es suyo, entonces no vas a poder, será muy complicado, ¿no? Digamos, batallarlo. Vale, muchas gracias. Sí, temos unha pregunta polo chat que dice, si hemos hecho, por ejemplo, un TFM y queremos publicarlo, ¿podemos transformarlo en artículo? Sí, claro, sí, sí, y yo os animo a hacerlo sí o sí, siempre. Si tenéis un TFM que creéis que puede transformarse en un artículo, yo os animaría 100% a hacerlo porque ya es un paso muy importante, ya tendríais una primera publicación y sería muy importante, sí, sí, o sea, yo tengo digamos, es intentar aprovechar todo lo que hacéis, intentarle sacarle algún rédito, es decir, habéis hecho un TFM, yo en mi caso no lo publiqué el TFM, pero si habéis hecho un TFM y creéis que podéis publicarlo en algún sitio y porque digamos, es una investigación rigurosa, sí, sí, yo intentaría sacarle provecho de todo aquello que hacéis y sobre todo si queréis hacer carrera académica. Si de un TFM ya podéis sacar un artículo, es genial. Ya vais a empezar el doctorado con ventaja, digamos, de tener. Es decir, si podéis, sí. Sí, sí. Vale. No sé si Creo que hay... non hai ninguna pregunta máis. Así que... Sí, eso siempre pasa, pero si os surgen dudas o preguntas, también me podéis escribir sin ningún problema, al correo, es decir, porque ahora os he bombardeado con muchísima información, que es mucha de absorber, es mucha información, esto hay que digerirlo, hay que digerirlo, hacer la digestión y tomarlo en cuenta y a lo mejor dentro de una semana, de 2 semanas, de un mes, 5 meses, ves, pues ahora tengo esta pregunta porque estoy trabajando en esto y ahora me viene esta pregunta, pues sin ningún problema se me puede escribir. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta. Voy al artículo. Que fala del script scripts. que le recomendaron publicarlo como nota.
no sé lo que es la nota, pero supongo que será una cosa bastante parecida, que será algo muy pequeñito, ¿no? Sí, es decir, eso se relaciona, digamos, con el comentario que he hecho con el TFM, es decir, intentar sacar rédito de todo aquello que hagáis. Y si podéis publicarlo, aunque sea como una nota, todo esto es muy importante. Y sobre todo ahora con el cambio de paradigma de que vamos no de tanto la cantidad de los cuartiles uno a tanto la calidad. Entonces puede ser una buena opción. Es decir, no porque simplemente tengáis 10 páginas y creéis que con eso no puedo hacer nada porque no hay un artículo entero, hay opciones, hay opciones digamos, de sacarle provecho y de que se publique. Entonces, sí, yo creo que debe parecer bastante nota a Squip. Squip es un término americano, ¿eh? Entonces debe ser algo parecido. Ah, Víctor, hola, ¿qué tal? He hablado muy poco sobre los números especiales de las revistas. Empiezan a ser menos valorados. Pues eso yo no lo sabía. Es así, no lo sabía. Puede ser, ¿no? Porque claro, los números especiales son por editores invitados, ¿no? Entonces no son editados por los mismos editores normalmente, entonces puede ser, pero no lo sabía que empiezan a ser menos valorados menos valorados ¿por quién? ¿Por Aneca o por alguien en concreto? Es que esto no sabía, que se empiezan a ser menos valorados. No tampoco, desde luego. No sé si está escribiendo su loco. ¿Sabes algo sobre la diferencia entre las emerging en JCR? ¿Tienen la misma valoración? No sé, Pues no lo sé. Lo que voy a hacer es buscarlo, pero yo entiendo que en el sistema que estamos, a ver, claro, la misma evaluación ¿para qué? No, porque no es lo mismo acreditaciones sexenios que, por ejemplo, una plaza. ¿No? Porque las plazas, los contratos públicos en las universidades, como son las universidades quien especifica los baremos los baremos de los contratos, de los concursos públicos, pues hay que referirse a ellas, ahí, ¿no? Como venimos del sistema de cantidad a calidad, no sé exactamente la valoración, pero lo que te puedo decir así es que seguramente que si lo pones en contexto, o sea, lo importante en el sistema que se está desarrollando es demostrar el impacto, digamos, o el impacto que puede tener tu publicación. Pero no conozco las emergings en JCR, básicamente porque es lo que he dicho antes. Yo el Web of Science, el JCR, no le hago mucho caso porque en mi campo, lingüística teórica, lingüística general, no tenemos muchas revistas ahí, ¿no? O sea, hay revistas, pero revistas de cuartil uno no hay muchas, ¿no? Por lo que comentaba de que valoran la cantidad y no tanto la calidad. Entonces yo el JCR no lo controlo mucho, pero lo miraré porque sé lo que es las emerging, sé lo que son, pero no sé exactamente. De todas formas, siempre que optéis a un contrato, a un postdoc, a una acreditación, lo que hay que hacer siempre es mirarse los baremos de cada convocatoria y las pautas de evaluación que hacen y entonces jugar. Si hay un límite de contribuciones, pues la estrategia a seguir es que tú vas a incluir, ¿no? Las 5 publicaciones según los baremos de esa convocatoria, ¿no? Hay que jugar un poquito, digamos, a las que van a ser mejor valoradas según esos criterios, ¿no? Pero no, lo miraré, es que lo miraré porque no lo tengo controlado.
Ben, pois, se non hai máis dúbidas, se non aparece ningunha outra pregunta neste minutiño, imos despedindo a sesión. Agradecemosche outra vez de novo que estiveras hoxe aquí con nós. Tamén encargámonos nós de enviar a presentación que ti nos pases a todas as persoas que estaban inscritas. A moitas que non se inscribiron, supoño que quedará rexistro de que estiveron aquí porque entraron a través da ligazón. Tamén tentaremos enviarlles a presentación, de non ser así que nos escriban se nunha semana non lles chega, e queren a presentación que nos escriban ao correo do ILGA. E pouco máis, temos algo máis que decir. Muchas gracias Sí. y Muchas gracias, sí, sí. Y ya os digo, podéis escribirme, ningún problema, ¿eh? Pois moitísimas gracias. Pechamos entonces aquí a sesión. Vou tamén deixar de gravar isto e comentábamos que tentaremos tamén subir a charla a nosa canle de YouTube, así que poderedela encontrar aí tamén. Non sei en canto tempo, pero en breve seguramente. Muy bien.